El polvo del camino aún no se había sentado cuando el hijo del hacendado cruzó el portón de hierro con una sombra encadenada detrás de él. Y en ese instante, bajo el sol despiadado del mediodía, el destino de todos, en la hacienda Montoya, comenzó a romperse y a recomponerse de una forma que nadie, absolutamente nadie, habría podido imaginar. No fue el ruido de los cascos ni el murmullo del viento lo que estremeció el lugar, sino la mirada de la joven apache, firme y herida, que parecía sostener el peso de siglos enteros mientras la cadena rozaba la madera del carro. ¿Crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder silencioso de la compasión? Tómate un segundo ahora mismo para darle like al video, comentar, compartir y suscribirte al canal. Historias como esta solo cobran vida cuando más corazones se abren a escucharlas. La hacienda Montoya se extendía como un pequeño reino de tierra seca y cultivos obstinados en medio del desierto, bañada por una luz constante que no perdonaba ni secretos ni errores. Don Aurelio Montoya había levantado ese lugar con manos duras y decisiones aún más duras, convirtiéndose en un hombre respetado y temido a partes iguales. No era cruel por gusto, pero había aprendido a sobrevivir en una frontera, donde la debilidad se pagaba caro, y con los años su corazón se había ido endureciendo como la tierra que trabajaba. Aquel día, cuando vio a su hijo Esteban regresar, con una esclava apache capturada tras una escaramuza, sintió algo extraño que no supo nombrar. Una punzada incómoda que se escondió detrás de su orgullo. La joven se llamaba Tala, y aunque nadie se lo preguntó al llegar, su nombre parecía flotar alrededor de ella como una verdad que no podía ser encadenada. Su piel tostada por el sol contaba historias de montañas y ríos, y sus ojos oscuros no suplicaban, no rogaban, no se quebraban. Tala había visto arder su aldea bajo el mismo cielo azul que ahora iluminaba la hacienda. Había perdido a su familia en una mañana que comenzó como cualquier otra, y terminó con humo y gritos, y ahora estaba allí, sentada sobre la madera caliente del carro, tratando de entender cómo seguir respirando cuando todo lo que amaba había sido arrancado de raíz. Esteban, joven y ansioso por demostrar su valía, había llevado a Tala como un trofeo, convencido de que así ganaría la aprobación de su padre y el respeto de los hombres. Creció escuchando historias de valentía y conquista, confundiendo fuerza con dominio, y en su mente no había espacio para cuestionar el sistema que lo había formado. Sin embargo, cuando bajó del caballo y vio a Tala a la luz plena del día, algo en su pecho se movió, una duda leve pero persistente, que intentó ignorar mientras entregaba la cadena a uno de los capataces. La vida en la hacienda continuó su ritmo habitual, pero nada volvió a sentirse igual. Tala fue asignada a trabajos pesados bajo el sol inclemente, cargando agua, limpiando establos, recogiendo algodón hasta que los dedos se le agrietaban. Cada paso era una batalla silenciosa contra el cansancio y el dolor, pero su espíritu se negaba a rendirse. En las horas más duras, cuando el calor parecía derretir el mundo, Tala cerraba los ojos y recordaba las voces de su pueblo, las canciones suaves que hablaban de resistencia y de la tierra como madre, y eso le daba la fuerza para levantarse una vez más. Don Aurelio observaba desde la distancia, fingiendo indiferencia, pero algo en la presencia de Tala lo inquietaba profundamente. No era solo su resistencia física, sino la dignidad con la que se movía, la forma en que aceptaba el trabajo sin agachar la cabeza. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y la luz dorada envolvía la hacienda, el hacendado sentía que los recuerdos lo alcanzaban. Recordaba a su propia madre, una mujer indígena que había amado la tierra con devoción y que le enseñó cuando era niño que ningún ser humano pertenecía a otro. Ese recuerdo, enterrado durante décadas, empezó a reclamar su espacio. El conflicto se hizo evidente cuando Tala, agotada por una fiebre repentina, cayó al suelo en pleno trabajo. Los capataces dudaron, acostumbrados a ver cuerpos rendirse y ser reemplazados sin ceremonias. Pero don Aurelio, al presenciar la escena, sintió como algo se rompía dentro de él. Ordenó que la llevaran a la casa principal,
Una decisión que generó murmullos y miradas de sorpresa. Nadie entendía por qué el viejo Montoya, conocido por su severidad, se preocupaba por una esclava apache. Durante los días siguientes, mientras Tala luchaba entre la vida y la muerte, la hacienda pareció contener la respiración. Don Aurelio visitaba la habitación en silencio, observando cómo la joven se aferraba a la vida con la misma terquedad con la que había soportado el trabajo. En esas horas quietas, el hacendado se enfrentó a sí mismo, a las decisiones que había tomado, a las veces que había mirado hacia otro lado, para no cuestionar una injusticia conveniente. Entendió que el verdadero enemigo no había sido nunca el desierto ni los pueblos originarios, sino el miedo a perder poder. Cuando Tala finalmente abrió los ojos y encontró la mirada de don Aurelio, no hubo palabras, pero el intercambio fue profundo. Él vio en esos ojos el reflejo de todo lo que había negado, y ella percibió, quizá por primera vez desde su captura, una chispa de humanidad en aquel hombre que representaba su cautiverio. A partir de ese momento, algo empezó a cambiar, de forma lenta, pero irreversible. Esteban también fue testigo de la transformación de su padre, y la incomodidad que sentía se convirtió en un peso imposible de ignorar. Observó cómo don Aurelio suavizaba sus órdenes, cómo comenzaba a escuchar a los trabajadores, cómo la hacienda, sin perder su disciplina, se volvía un lugar ligeramente más humano. Esteban tuvo que enfrentarse a la realidad de que la fuerza que había admirado no residía en la dominación, sino en la capacidad de reconocer errores. Con el tiempo, Tala recuperó la salud, fue asignada a tareas menos brutales. Aprendió a moverse por la hacienda, a conocer los ritmos del lugar, y aunque seguía siendo prisionera, algo en el ambiente había cambiado. Don Aurelio comenzó a hablar con ella, no como dueño, sino como un hombre que busca entender. Tala compartió fragmentos de su historia, de su pueblo, de la conexión sagrada con la tierra, y esas historias calaron hondo en el hacendado, recordándole quién había sido antes de convertirse en lo que era. El momento que nadie esperaba llegó una mañana clara, cuando el sol aún no había alcanzado su punto más alto, y el aire era sorprendentemente fresco. Don Aurelio reunió a todos los trabajadores en el patio central, con el cielo azul como testigo. Su voz, firme pero cargada de emoción, anunció una decisión que cambiaría la hacienda para siempre. Declaró que Tala ya no era esclava, que quedaba libre para elegir su camino, y que a partir de ese día nadie en sus tierras sería tratado como propiedad. El silencio que siguió fue tan intenso que parecía audible, roto finalmente por un murmullo de incredulidad, y luego por lágrimas contenidas. Tala sintió que el suelo bajo sus pies se transformaba. La libertad, algo que había creído perdido para siempre, estaba allí, real y palpable, bajo la luz del día. No fue un momento de júbilo explosivo, sino de emoción profunda, de esas que llenan el pecho y dificultan la respiración. Don Aurelio, al verla, supo que había tomado la decisión correcta, aunque eso significara enfrentarse a críticas y pérdidas económicas. Había recuperado algo mucho más valioso, su propia humanidad. La hacienda Montoya no se convirtió en un paraíso de un día para otro. Hubo resistencia, errores y tensiones, pero también surgieron nuevas formas de convivencia. Esteban, transformado por lo vivido, empezó a aprender de Tala, a escuchar las historias que nunca le habían contado, a comprender que el mundo era más amplio y complejo que las lecciones de su infancia. Tala, por su parte, decidió quedarse un tiempo, ayudando a otros, sembrando semillas de cambio con paciencia y valentía. Los años pasaron, y la historia de aquel hacendado que liberó a una esclava apache y cambió su destino comenzó a circular como un susurro que se convertía en leyenda. No porque fuera un hombre perfecto, sino porque tuvo el coraje de cambiar cuando más difícil era. Bajo el mismo sol, que había sido testigo de tanta injusticia, la hacienda floreció de una manera diferente, más lenta pero más verdadera. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho sentir esperanza, o te ha recordado el poder de un acto de compasión,
Te pedimos desde el alma que interactúes con este video, que lo compartas y dejes que este mensaje llegue a más personas que necesitan creer que el cambio es posible. Y antes de despedirnos, deja un comentario contando qué parte de la historia te conmovió más o qué enseñanza te llevas contigo, porque tu voz también forma parte de este viaje. Al final, bajo la luz clara de un nuevo día, Tala caminó libre, don Aurelio encontró redención, y la hacienda Montoya se convirtió en prueba viva de que incluso los corazones más endurecidos pueden volver a latir con justicia cuando se atreven